Equipo 2. Equipo 2. Toma 6. 5, 4, 3, 2. ¿Fiscalía algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie, así mismo deambular por la sala. Adelante. Por su falta de cuidado, debe ser vinculado. Honorable tribunal, toda vez que se cumplen los términos constitucionales de detención y retención, encontrándonos dentro del plazo para dictar auto de vinculación, conforme a lo marcado en el artículo 19 constitucional, párrafo primero, esta representación social le solicita se decrete la vinculación a proceso en contra del señor Sebastián Serrat Santana por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito, denominado homicidio culposo, previsto y sancionado en el artículo 13, fracción segunda, el artículo 16, 302, 303, fracción primera y 304, fracción tercera del Código Penal Federal. Esta representación social le solicita se decrete el auto de vinculación en contra del señor Sebastián Serrat Santana, puesto que de la carpeta de investigación número 315-2014 nos arroja que el día 18 de julio del año actual, siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos, el señor Sebastián Serrat Santana conducía una embarcación con nombre Lupita Amor, número de matrícula MXH433, el cual fue contratado por la hoy ofendida, la señora María de Jesús Parra González, para que junto con su marido, el señor Luis Javier Carrasco González y un amigo de ellos, los llevara a pescar y así relajarse. Se encontraban navegando por la bahía de Tampico en dirección al puerto del mismo nombre, cuando el señor Luis Javier Carrasco se acerca al señor Sebastián Serrat Santana para pedirle si podían acercarse a la costa y así su esposa pudiera ver los edificios de la ciudad. El señor Serrat Santana accedió y comenzó a conducir la embarcación a exceso de velocidad. Aproximadamente a 3 millas náuticas se encontraba un risco, lo cual el señor Sebastián Serrat Santana no se percató debido al exceso de velocidad en que manejaba, girando el timón de manera intempestiva, lo cual ocasionó que el señor Luis Javier Carrasco saliera proyectado y se golpeara en la cabeza con una roca, dando como resultado su muerte. Su señoría, como dato de prueba, esta representación social cuenta con el dictamen de necropsia emitido por el doctor Miguel Moreno Villalobos, en el cual nos dice que la muerte del señor Luis Javier Carrasco se debió a traumatismo craneoencefálico debido al golpe que recibió en la cabeza al caer de la embarcación. El actuar del señor Sebastián Serrat Santana de no prever las medidas pertinentes, poniendo en riesgo la vida de sus tripulantes, logrando así que la embarcación volcara con el risco, ocasionando la muerte del señor Luis Javier Carrasco. Todo ello presenciado por la señora María de Jesús Parra González, en la cual en su entrevista menciona que el actuar del señor Sebastián Serrat Santana llevó y conllevó a la muerte del señor Luis Javier Carrasco. Su señoría, ante el cúmulo narrado, esta representación social le solicita decrete la vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo en contra del señor Sebastián Serrat Santana, puesto que no queda duda razonable de su participación en el mismo, ya que por su falta de cuidado hoy debe ser vinculado. Eso es todo, su señoría. Solicito permiso para volver a tomar asiento. Adelante. Gracias. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Señoría, solicito permiso para ponerme de pie y deambular por la sala. Adelante. Por solamente realizar su trabajo, no debe ser vinculado. Honorable tribunal,
Esta defensa considera improcedente la solicitud hecha por la Fiscalía, consistente en dictar un auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en los artículos 60, 302, 303 y 304 del Código Penal Federal. Esto en virtud de que no ha logrado establecer una de las hipótesis principales establecidas en el artículo 19 constitucional, párrafo primero, y en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, la probable participación del imputado en un hecho que la ley señala como delito, ya que no acreditó que mi defendido actuara de una manera imprudencial, poco profesional, descuidada, y mucho menos que se trate de una acción culposa. Todo esto en virtud de que los hechos ocurridos el día 12 de julio del presente año ocurrieron de la siguiente manera. Siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos, se encontraba el matrimonio Carrasco Parra, acompañados de un amigo, el señor Manuel. Se encontraban en una embarcación de pesca que era conducida por el capitán Sebastián Serrat Santana, mismo que lleva ejerciendo la profesión durante 6 años sin ningún tipo de percances y que no es afecto a ningún tipo de bebidas embriagantes. Tampoco es afecto a ningún tipo de sustancias prohibidas. Dicha embarcación se encontraba en Bahía de Tampico, en dirección a la costa con el mismo nombre. Momento en el que se acerca el señor Luis Javier y le pide de una manera grosera y prepotente al capitán. Esto, debido al estado etílico en el que se encontraba el señor Luis Javier, le pide que se acerque al puerto costeando. El capitán no accedió y le hizo saber que eso era muy peligroso y le comentó los riesgos que esta acción podía generar. Sin embargo, el señor Luis Javier, por una manera grosera, lo amenazó con acusarlo con su jefe, y dado que mi defendido no cuenta con otra fuente de empleo, accedió a dicha petición. Pues en ese momento se acerca a la costa de una manera muy cuidadosa, momento en el que el barco encalló en algún punto. Esto fue una sorpresa para el capitán, dado que ni la carta náutica ni el plotter pudieron arrojar alguna información de que hubiera algo peligroso en esa zona. Segundos después, el barco se inclina debido al fuerte golpe recibido. Es en ese momento que cae al agua el señor Luis Javier junto con el señor Manuel. Dado que el estado etílico que se encontraban, no pudieron sostenerse de ningún lado y mucho menos pudieron mantener el equilibrio. Por todo lo anteriormente narrado, su señoría, es evidente que la Fiscalía no cuenta con ningún dato de prueba probatorio contundente para acreditar los elementos del tipo penal para demostrar la probable participación de mi defendido en un hecho que la ley señala como delito en su modalidad culposa, ya que es evidente la ausencia de la acción típica y antijurídica por parte del señor Sebastián. Por todo esto le solicito se dicte un auto de no vinculación a proceso en favor del señor Sebastián Serrat, dado que la Fiscalía, con los datos de prueba que nos presentó, como lo fueron el dictamen de necropsia y la entrevista hecha a la señora María de Jesús de la Parra González, solo nos arrojan la manera en que perdiera la vida el señor Luis Javier, pero en ningún momento nos demuestran ni nos acreditan la participación de mi defendido en dicho hecho. Un hecho lamentable, pero no desplegable por el señor Sebastián Serrat. Y ya que sin la ingesta excesiva de alcohol por parte del occiso, esta tragedia se pudo haber evitado. Es todo, su señoría. Solicito permiso para regresar a mi lugar. Adelante. Bien, una vez escuchados a los intervinientes y desahogados sus datos de prueba, esta autoridad judicial determina el resolver dictando un auto de vinculación a proceso en contra del imputado aquí presente. Por lo tanto, continuando con el desahogo de la presente audiencia, se pregunta a las partes si tienen algo más que manifestar por parte de la Fiscalía. Sí, señoría. Solicito permiso para poder ponerme de pie y así como divulgar por la sala. Adelante. Gracias. Retener al indiciado para así evitar que sea librado. Honorable Tribunal, el día de hoy, esta representación social en la presente audiencia solicita se le impongan las medidas cautelares al imputado Sebastián Serrat Santana, pues de esta se desprende que es el probable responsable del hecho que la ley señala como delito homicidio culposo,
previsto y sancionado por los artículos 302, 303 y 307 del Código Penal Federal, en agravio de quien en vida hasta el día 12 de julio de 2014 llevaba por nombre Luis Javier Carrasco González, puesto que de la carpeta de investigación número 303/2014 se desprende el auto de vinculación a proceso al imputado. Dicho lo anterior y con el objetivo central de llegar al esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune y evitar la incomparecencia del imputado, con fundamento en el artículo 16 y bajo los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, la representación social funda y motiva las siguientes pretensiones. Primero, esta representación social solicita se le imponga la medida cautelar de garantía económica al imputado, toda vez que para gozar de su libertad, este deba de exhibir la cantidad de 122,000 pesos por cuestión para que pueda gozar de su libertad, así también como para el efecto de reparación del daño moral la cantidad de 60,000 pesos, así como la reparación del daño moral por la cantidad de 70,000 pesos. Lo anterior con fundamento por el artículo 1916 de manera supletoria del Código Federal Civil. Es por lo anterior y con fundamento por el artículo 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita se imponga la medida cautelar antes expuesta. En segundo término, haciendo un análisis de la evaluación de riesgo que realizaron los especializados en las unidades de medidas cautelares de Tampico, se desprende que el imputado trabaja de manera temporal en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Así también se desprende que el imputado goza y aún tiene contacto con sus anteriores empleos, siendo esto La Paz y Baja California. Existe temor fundado de que el imputado se pueda extraer de la acción de la justicia, puesto que mediante esa relación puede sustraerse y así evitar la acción punitiva del Estado. Es menester precisar, por otra parte, que el imputado cuenta con un domicilio independiente al Estado de Tamaulipas, ubicado en Poza Rica, Veracruz. Es por lo anterior y para efectos de que se evita la incomparecencia del imputado a juicio, solicita se le imponga la medida cautelar y la prohibición de que salga de la comunidad en la que reside, si no es mediante una autorización de la autoridad administrativa. Como punto tercero, y siguiendo la lógica del punto anterior, al hacer el análisis estratificado del informe que rindió la unidad de medidas cautelares, se desprende que el imputado tiene su domicilio actual ubicado en calle 5 de febrero número 333 del municipio de Tampico, pero que solo reside ahí 3 meses, concluyendo de esta manera que el imputado no tiene domicilio fijo, puesto que cambia de manera frecuente su domicilio. Y al hacer el análisis de la evaluación socioambiental respecto a la dinámica familiar, se puede desprender que la llamada telefónica realizada al número 35 214 3006 respecto de la esposa del imputado, la señora María Robles Álvarez, se desprende que mantiene un contacto habitual con sus familiares en diferentes estados de la República, así como de los dependientes económicos que tiene él. Se puede desprender y se concluye que el imputado tiene la capacidad de que salga de manera frecuente del estado de Tampico y del municipio de Tampico, Tamaulipas. Es por lo anterior que existe el temor fundado de que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Es por eso que la representación social, con fundamento por el artículo 154, 155, fracción tercera, solicita a este tribunal que se le imponga la medida cautelar al imputado consistente en la firma periódica para efecto de que no le sustraiga de la acción de la justicia. Es cuanto, señoría. Solicito permiso para poder tomar asiento. Adelante. Gracias. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Sí, señoría. Solicito permiso para ponerme de pie y asimismo deambular por la sala. Adelante. Una medida cautelar idónea es la que se debe dictar. Honorable tribunal, toda vez que se ha dictado en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su párrafo primero el auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por los artículos 302, 303 y 304 del Código Penal Federal, en contra de quien en vida llevaba el nombre de Luis Javier Carrasco González. Esta defensa solicita que no se imponga la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha medida cautelar es que el señor Sebastián Serrat Santana no salga sin autorización de la localidad en la cual reside actualmente, dado que, como está establecido, el señor Sebastián Serrat Santana tiene su familia en Boca del Río, Veracruz, y es por ello que al dictar dicha medida cautelar se estaría causando un grave daño dentro del núcleo familiar del señor Serrat. Esta defensa solicita, en términos del artículo 155, fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicten las medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad administrativa correspondiente y la exhibición de una garantía económica. Dentro de la carpeta de investigación está el dictamen de evaluación de riesgos que fue emitido por la Dirección de Medidas Cautelares. Dentro de dicho dictamen se desprende que el señor Sebastián Serrat Santana es un hombre digno de confianza e intachable. Tan es así que en dicho dictamen se encuentra establecido que el señor Sebastián Serrat Santana es un hombre sin vicios y sin antecedentes penales, por los cuales es un hombre inofensivo, incapaz de hacerle un daño a alguien. En dicho dictamen se desprende que el señor Sebastián Serrat Santana se ha establecido y se ha mantenido durante 6 años dentro del mismo ámbito laboral. Es un hombre respetable y a lo largo de esos 6 años sus patrones no han reportado ninguna queja y no se había reportado ningún accidente hasta el momento, lo cual demuestra que el señor Sebastián Serrat Santana es un hombre respetable. Es lamentable el hecho de la muerte del señor Luis Javier Carrasco González, pero no imputable al señor Sebastián Serrat Santana. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta defensa solicita que las medidas cautelares que se apliquen al señor Serrat sean únicamente las establecidas en el artículo 155 en sus fracciones primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, que efectivamente exhiba una garantía económica, pero no por la cantidad tan exhaustiva que se pide por parte de la Fiscalía. Esta defensa solicita que sea la cantidad de 10.093 pesos, que corresponden a 150 días de salario mínimo por concepto de daño moral, y la cantidad de 16.822 pesos correspondientes a 250 días de salario mínimo por concepto de daño material. Existe un principio fundamental dentro del derecho, que es: nadie está obligado a lo imposible. Siguiendo dicho principio, no se puede exigir al señor Serrat una cantidad tan exhaustiva, dado que al no poder ofrecerla, este quedaría privado de su libertad. Es por ello que es la medida cautelar más idónea que su señoría debe dictarse al señor Sebastián Serrat Santana, ya que una medida cautelar más idónea para salvaguardar los derechos fundamentales del señor Sebastián Serrat es la que se debe dictar. Es todo, su señoría. Solicito permiso para sentarme. Adelante.